Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Ya una vez pasado el panel de San Diego Comic Con de Mortal Kombat 1 y habiendo descansado un poco y hablar tanto del contenido que nos mostraron como del que no vimos en el tráiler de Mortal Kombat 1 Chaos Reigns y que espero que llegue en el año 2. Lo que vimos, si bien ya sabíamos prácticamente todo, igualmente me gustaría mostrar cosas interesantes. Así que eso lo voy a hacer en otro video para no hacer este tan largo y poder desarrollarlo más tranquilamente. Cabe recalcar que lo que hable en este primer video, en su mayoría son más bien especulaciones, ya que sobre lo que podría llegar este año 2 de Mortal Kombat 1, no tenemos ninguna confirmación oficial en este momento de estas cosas que voy a hablar. Así que quédense conmigo unos minutos que se lo voy a contar, pero antes permítanme empezar con una palmadita en la espalda, tanto de Zinip como para mí, ya que de una manera o de otra, todo lo que se enseñó en el tráiler se lo fuimos trayendo desde el día 1 hasta hace también bien poco. Así que bueno, bravo por nosotros. Aprovecho para recordar de que si alguien quiere colaborar con el canal, como es el caso de Witecno, muchas gracias por tu colaboración. Ya pueden hacerlo por medio del Super Gracias o incluso haciéndose miembro. Toda la ayuda se agradece porque toda esta información que ustedes reciben en un par de minutos, para hacerla hay que hay muchísimo tiempo invertido atrás. En lo personal siempre me tomo el tiempo que haga falta para asegurarme de que todo lo que muestro en el canal sea cierto y si hay algo que no está confirmado siempre me gusta aclararlo. Por último, y ya me meto de lleno en el tema del video, a los haters me gustaría dedicarle unas palabras de un filósofo argentino que decían así: y con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Estas son las grandes palabras del filósofo argentino Diego Armando Maradona, que en paz descanse. Así que bueno, ahora vamos al video. Muchos habrán notado de que no tuvimos ni una sola palabra sobre los cameos. Recientemente Dynasty en un video publicó de que dijo que hay todavía un video oculto en el canal de YouTube y efectivamente es así. Y dijo que en su opinión podría tratarse de un video sobre un pack de cameos. Pero en lo personal yo creo que ese no es el caso. Ahora les voy a decir lo que yo creo y esto que se entienda como lo que es, simple especulación. Una opinión, pero que está basada en información, pero que igualmente está muy lejos de ser algo que pueda confirmarse. La parte de información a la que hago referencia es que cuando hice el video confirmando los 6 personajes que finalmente llegaron para esta expansión, estaban solo esos 6. No había ningún nombre más, porque si no, por supuesto que lo hubiera dicho. Si hubieran habido cameos, los hubiera encontrado porque en esos archivos también se incluyen los nombres de los cameos. Aunque llegados a este punto hay que aclarar que a no ser que un cameo tenga la versión jugable del roster principal y la de cameo, no habría forma de saber al 100% si el nombre del personaje pertenece a un cameo o al roster principal. Si está en ambos rosters, en el principal y en el de cameos, es fácil porque tenemos el nombre y además tenemos el nombre seguido de cam. Así que en ese caso, llegado a ese punto, sería muy fácil. Pero, como digo, no existe una forma de detectar al 100%. Hay una forma, pero a su vez tiene ciertas excepciones, por lo cual, como dije antes, a día de hoy no es posible saber al 100% si el nombre de un personaje es un cameo o no. Habiendo aclarado esto, ¿a qué viene toda esta explicación? Bueno, esto podría significar de que no tendríamos cameos a corto plazo, es decir, no para esta expansión, aunque puede que sí dentro de este segundo año, pero bueno, después voy a volver a eso. Ahora me gustaría hablar del video de qué se podría tratar el video oculto. Yo tengo dos hipótesis. La primera, y la cual pienso que es la más posible, es que repitan lo hecho con Aftermath. Una semana después prácticamente del tráiler de revelación
de Aftermath para Mortal Kombat 11, lanzaron un tráiler de gameplay de los personajes que venían en dicha expansión. Así que no sería extraño que muy pronto nos enseñen un tráiler mostrándonos el gameplay de Cyrax, Sector y Nusaibot más a fondo, y posiblemente las peleas se desarrollen en estos nuevos escenarios también para mostrarlos un poco más. La segunda hipótesis es que se trate de un tráiler mostrando otras cosas que traerá la expansión, más centrado en cambios y novedades en torno a los modos de juego, ya que no vimos nada de esto y son cosas que sabemos que van a venir, ya sea Test Your Luck, Test Your Sight, etc. Hay muchos modos y cosas que sabemos que están en los archivos que es posible que las vayan agregando. Pero bueno, como dije antes, veo más posible la primera opción, aunque ninguna descarta la otra y puede que tengamos ambas cosas, ya que sería una forma de, lanzando más tráiler, mantener delante de los ojos de la gente de que viene una gran actualización y así ellos incentivan la compra del pack este. Ahora volvemos al tema de los cameos. Y atención, esto es 100% especulación. No tener cameos significaría o que todos los personajes invitados de esta expansión se lancen cada mes, digamos, al no haber un cameo entre medios, o que lo separen y tengamos un personaje invitado cada 2 meses. Si tenemos en cuenta de que Ghostface, que creo que está confirmado para ser el primero en lanzarse, tendría sentido de que esto fuera a finales de octubre, ya que coincide con Halloween y tendría sentido. Con eso ya solo nos quedaría 2 DLC únicamente ya para fines de octubre. Y aunque lo separen con 2 meses entre medios, no creo que más, esto daría que para finales de febrero no habría más contenido de este año 2, lo cual sería el año más corto de la historia. Es ahí donde sí podría entrar lo que dijo Dynasty y que en medio de este año 2 quizá puedan lanzar un pack DLC solo con cameos, por ejemplo. Tendría sentido, no entraría dentro de lo que es la expansión, te lo venderían por separado, por supuesto, pero le daría más vida, más duración a este año 2. También hay que recordar de que nos quedan, de lo que sabemos hasta el momento, otros 3 personajes que podrían llegar a ser DLC, Jay, Kasikei y Kunshin, pero habría que ver qué planes tienen NetherRealm con ellos, ya que hasta ahora el contenido de los DLC de este juego es muy diferente a lo que tuvimos anteriormente. En MK11, la expansión de la historia, ya incluía los 3 personajes y después hubo un combat pack de 3 personajes. Sin embargo, ahora la expansión de la historia sería como una cosa y los personajes te meten los 6 como un combat pack 2, siendo 3 invitados y 3 de Mortal Kombat. Y teníamos que el Combat Pack 1 eran 6 personajes, pero además había cameos, y este no es el caso ahora mismo. Entonces, esos 3 personajes que sabemos que podrían llegar, no sabemos si lo van a hacer solos y con eso se completaría el año 2, o el espacio ese que hay hasta el fin del segundo año lo llenarán con un pack de cameos y quizás reserven esos personajes para un año 3. Si tuviera que apostar, diría que los 3 personajes llegarán en el año 2, pero en otro pack, que puede que incluya algunos cameos para maximizar ganancias, y cubrir cada mes hasta la llegada de un hipotético año 3. También cabe la posibilidad de que Jay, Kasikei y Kunshin sean los personajes del Combat Pack 3 dentro de una segunda expansión de la historia, ya que recordemos que según el leak que accedió de Cine y demostró ser cierto al 100%, en él se decía que esta expansión de la historia sería de solo 5 capítulos. Si sumamos esto a lo que dijo Ed Boon, aunque siempre dice lo mismo, de que le van a dar mucho soporte al juego,
y también en una entrevista, creo que también en un Comic Con, dijo que después de la expansión va a haber una gran sorpresa. Puede quizá que se refiera a una segunda expansión de la historia. No sé, ¿ustedes qué piensan de esto al respecto? Lo que está claro es que con solo 3 personajes invitados y sin cameos, el contenido del año 2 es muy poco, y siendo que en este primer año tuvimos 6 personajes y 5 cameos. Así que no sé, díganme ustedes qué opinan en los comentarios y los leo. Un saludo.